¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de Derecho Corporativo Mexicano. Espero que los módulos anteriores que hablamos de algunos conceptos básicos haya habido claridad respecto de su contenido y de su relevancia para nuestra materia. Simplemente resaltar que aunque algunas cuestiones parecen absurdamente técnicas, vamos a llamarle así, o que pueden ser sinónimos, para efectos de poder llevar una vida corporativa sana de nuestra organización, sería importante cuidar estos conceptos y estos aspectos, ¿no? Las obligaciones de las que ya hablábamos, especialmente mercantiles, registrales y tributarias, van a ser indispensables para que nuestro emprendimiento tenga éxito. Mi nombre es Abelino Jaramillo y bueno, pues ahora vamos a continuar con este módulo 3 que vamos a hablar específicamente de algunas formas societarias que son las más comunes que vamos a encontrar en el mundo corporativo y que nos va a ayudar a ir delimitando o ir eligiendo cuál es el tipo societario que más nos conviene para nuestra organización y nuestro emprendimiento y que de esta manera pues también tengamos éxito respecto de las cuestiones, una debida planeación corporativa y fiscal, vamos, ¿no? Vamos a hablar de los principales. Evidentemente no son todas las sociedades mercantiles. Existen en México alrededor, y yo pensaría que de 80 a 100 tipos de sociedades mercantiles diferentes. Eh, Sin embargo, pues no todas son utilizables, no todas son comunes. Existen muchas sociedades que son muy específicas para un giro y que no son las cotidianas para un emprendimiento normal como la compra-venta, distribución, suministro de bienes, prestación de servicios generales. Para eso, pues con una de estas sociedades que vamos a ver nos va a poder servir. Existen muchas otras y ya dependerá de una asesoría específica de un abogado corporativo para que nos pueda ayudar a elegir para un caso en concreto cuál es el tipo societario que más nos conviene y la regulación aplicable a este giro para poder llevar a cabo nuestro emprendimiento de una manera jurídicamente adecuada y ordenada. Como ya mencionábamos en las anteriores ocasiones, pues hablábamos de las fuentes normativas del derecho corporativo. Aquí están algunas de estas normas que ya hemos platicado, y empezando por la Ley General de Sociedades Mercantiles, una ley que ya mencionábamos, publicada en el LOF en 1934, pero que sigue estando en vigor al día de hoy. Esta ley regula las principales formas societarias del derecho mexicano, dentro de las que están la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad en responsabilidad limitada y la sociedad anónima, siendo estas dos las sociedades que más comúnmente vamos a encontrar en la actividad económica mexicana. También está la sociedad en comandita por acciones, la sociedad por acciones simplificada, la llamada SAS, y está regulado un contrato asociativo, que es la asociación en participación. Que no es propiamente una sociedad mercantil, ¿no? El derecho mexicano societario ha tenido una evolución muy amplia. Desde el siglo XIX, México hereda del derecho español la noción de compañía mercantil y el Código de Comercio en 1889 incorpora las bases. Ya mencionábamos que en 1934 se expide esta Ley General de Sociedades Mercantiles, pero algunas reformas recientes y que ahorita vamos a tocar, pues nos hablan, ya generan otro tipo de sociedades más complejas y más evolucionadas y también más ad hoc para la actividad económica actual, ¿no? Eh, que ahorita vamos a platicar. El Código Civil Federal, por su parte, nos va a regular corporaciones que no son de carácter mercantil y que en el módulo uno platicábamos, que dependerá del objeto de nuestro emprendimiento cuando hablemos del tipo de sociedad que vamos a querer constituir. Si, por ejemplo, quiero llevar a cabo actividades propias del comercio marítimo, pues no voy a poder constituir una sociedad civil, ni mucho menos una asociación civil. Por otra parte, si lo que quiero es constituir una firma de abogados que tiene como objeto principal la prestación de servicios jurídicos, conformada por abogados esta entidad, pues lo más natural es que sea una sociedad civil y no una sociedad anónima cuyo objeto será eminentemente un acto de especulación mercantil, eh, un acto de especulación económica.
Ahora, la ley de mercado de valores regula algunas de las sociedades, vamos a llamarle modernas, o que escuchamos por ahí que son muy convenientes, y sí son convenientes, claro, pero para algunos giros específicos de emprendimiento. Dentro de estas formas societarias que hemos escuchado recientemente está la SAPI, que es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, y que adelante, y que poco más adelante vamos a platicar de los detalles. También la Sociedad Anónima Bursátil y de los almacenes generales de depósito, entre muchas otras. La ley de instituciones de crédito, esta ley regula propiamente a la institución de banca múltiple, que es básicamente los bancos. La ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito regula otro tipo de sociedades que también hemos escuchado mucho, que son las llamadas SOFOMES, que son las sociedades financieras de objeto múltiple, las casas de cambio y los centros cambiarios. Y otra ley que también tiene sociedades bastante populares son la ley de instituciones de seguros y fianzas, que tiene por un lado las instituciones de seguro y por otro lado las instituciones de fianzas. Vamos a hablar un poquito más adelante de aquellas sociedades que son más relevantes para el objeto de nuestro curso. Como ya hablábamos respecto de las formas societarias y de las diferentes personas, las sociedades mercantiles, pues vamos a hablar de las características principales que tienen las sociedades mercantiles, que es, bueno, pues la personalidad jurídica. Su característica son personas morales de derecho privado que tienen una personalidad distinta a la de los socios y que tienen capacidad de goce y de ejercicio. Este fundamento de estas cualidades o de estas características lo vamos a encontrar en el artículo 25, fracción tercera del Código Civil Federal, el artículo quinto del Código de Comercio y en los artículos 2 y 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El patrimonio, que es el patrimonio, será distinto al de los socios y se compondrá propiamente de las aportaciones sociales. El fundamento está en los artículos 9, 11, 12, 23 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por su parte, el objeto social, ya mencionábamos en los anteriores módulos, que será el límite de la capacidad jurídica de la sociedad mercantil y es un aspecto altamente relevante para aspectos de contratación y para aspectos tributarios. Su fundamento está en el artículo 27 del Código Civil Federal y en los artículos 3 y cuarto de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los órganos de administración, que ya mencionamos también, pueden ser órganos colegiados o unipersonales. Su fundamento también está en el artículo 27 del Código Civil Federal y en el artículo 10 y 142 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La vigilancia es un aspecto importante y que más adelante también tocaremos de ello cuando hablemos de los órganos de vigilancia en las sociedades. No todas las sociedades exigen que exista un órgano de vigilancia. Sin embargo, la más común, que es la sociedad anónima, sí lo exige. El fundamento está en el artículo 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y las obligaciones, que también ya en su momento adelantamos, pues son obligaciones de carácter fiscal y obligaciones de carácter corporativo. Las principales fuentes de obligaciones o donde se determina, se detonan las obligaciones que van a depender de una sociedad mercantil, están contenidas en los artículos 27 y 28 del Código Fiscal Federal y 19, 33 a 50 bis del Código de Comercio. Claramente, no son los únicos artículos que tienen obligaciones para las sociedades mercantiles. Las obligaciones de las sociedades mercantiles están básicamente distribuidas en un amplio y muy amplio conjunto de normas jurídicas. Sin embargo, pues aquí vamos a hablar respecto de el origen de las obligaciones fiscales y corporativas de las sociedades. Ahora bien, vamos a entrar en el detalle de algunas sociedades, las sociedades de algunas de las sociedades más populares o más importantes para el derecho corporativo mexicano, que es la sociedad de responsabilidad limitada, la cual esta sociedad la vamos a entender como la sociedad que se constituye entre socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Es importante determinar que estas partes sociales están representadas por títulos negociables sin que puedan ser eh, títulos de crédito. No pueden ser, una otra limitación que encontramos es que no puede tener más de 50 socios
Y que, bueno, pues ya hablamos, ¿no? De estas partes sociales que no son títulos negociables, no se llamarán acciones como la sociedad anónima y que, pues, su naturaleza va a ser similar a la de los títulos valor, es decir, títulos de crédito, y por lo tanto van a circular con las cualidades y características que se señalan para estos tipos de títulos, con las limitaciones específicas que la ley y los estatutos impongan. En este caso, pues, el acceso de un nuevo socio a la sociedad de responsabilidad limitada será mucho más limitado, no será tan abierto y es porque esta sociedad es una sociedad de las llamadas, vamos a llamarlas mixtas, entre sociedad de personas y sociedad de capital. Eh, Su denominación social puede ser denominación o razón social y puede ser, por lo tanto, constituida con el nombre de uno de los varios socios o una denominación social que puede ser libre y seguida siempre de las palabras sociedad de responsabilidad limitada. Es importante que si no se añade a la abreviatura o la denominación de sociedad de responsabilidad limitada, estará sujeta a la responsabilidad de los socios para lo que se trata de la sociedad de nombre colectivo. Y por lo tanto, la responsabilidad de los socios será respecto de todo su patrimonio, de las operaciones que haga la sociedad. Entonces, aunque parezca algo obvio y algo intrascendente, el omitir que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada tiene consecuencias jurídicas de altísima relevancia. Como señalábamos, los integrantes pueden ser socios, pueden ser personas físicas o personas morales. Su capital se divide en partes sociales sin que puedan ser de diferente valor nominal. Cada socio debe suscribir íntegramente su parte al constituirse la sociedad y las aportaciones pueden ser en dinero o bienes y pueden expresarse en el contrato social. Las partes sociales son indivisibles y, como mencionábamos, la transmisión de las partes sociales requiere el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, salvo pacto en contrario. Cualquier sesión que se haga contraria a estas disposiciones, pues va a ser, va a carecer de efectos frente a la sociedad y frente a terceros. La administración de la sociedad va a corresponder a uno o más gerentes y el órgano supremo de la sociedad va a ser una asamblea de socios o también llamada junta de socios. El capital, pues mencionábamos que está compuesto por partes sociales, no por acciones. Eh, Respecto a la vigilancia, y ya lo tocábamos hace un ratito, la vigilancia puede existir, aunque no es obligatoria. Y esto es importante porque en la sociedad anónima sí es obligatoria. Y el que tengas que nombrar a un órgano y que tenga que actuar para efectos corporativos, pues puede implicar un costo adicional respecto del emprendimiento que probablemente en una etapa temprana del mismo, pues no podamos afrontar con la debida diligencia. Entonces será importante tomar en cuenta para el momento de elegir la sociedad que más se adecue a nuestros intereses y a nuestra etapa del emprendimiento. Eh, entonces, bueno, pues esta es básicamente la sociedad de responsabilidad limitada y sus características generales. Vamos a hablar de la sociedad anónima. Esta es una sociedad capitalista por excelencia, es la sociedad más popular que existe en el sistema corporativo mexicano. El capital está dividido por acciones y la responsabilidad de los socios se limita al pago de sus aportaciones. Básicamente su concepto será que es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es importante esta primera distinción respecto de otras donde señalamos que otro tipo societarios, su nombre, bueno, vamos a llamarle puede ser una denominación o razón social y en el caso de la sociedad anónima únicamente puede ser una denominación social. La denominación debe de estar seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. Sus requisitos de constitución es pues que sean mínimo dos socios, aunque y no hay límite del número de socios que pueda haber. Cada socio debe de suscribir al menos una acción y el capital mínimo debe estar íntegramente suscrito y pagado al menos en un 20% si es en numerario, es decir, si es en dinero y en su totalidad si es en especie. La forma de constitución es en escritura pública y, bueno, instrumento público antefedatario y la inscripción debe de hacerse en el registro público de comercio. Eh,
Hay dos maneras de constituir una sociedad anónima, que es la tradicional por comparecencia ante fedatario público y por suscripción pública cuando se invita al público a aportar capital. Para efectos de la suscripción pública, nos vamos entonces a ir a la sociedad, a la regulación que viene en la ley del mercado de valores. Eh, el capital social, como mencionamos, se divide en acciones que son títulos negociables, representativos y tienen que ser nominativos. No pueden ser al portador. Las acciones pueden tener diferentes valores nominales o derechos especiales y se lleva un libro de derecho de registro de acciones donde constan las transmisiones, gravámenes y datos de los accionistas. Eh, los derechos y obligaciones, pues básicamente es el derecho a participar en las utilidades, el derecho a votar en las asambleas y examinar los libros sociales en términos de la ley. Algo relevante que ya mencionábamos y que esto puede ser aplicable a generalmente la mayoría de las sociedades populares, o sea, bueno, de las sociedades que son más comunes, es que los accionistas no responden personalmente de las deudas sociales, sino hasta el importe de sus aportaciones. Y este es básicamente uno de los aspectos relevantes o de los beneficios que tiene tener una persona moral, que el límite de responsabilidad que existe de los socios respecto de las obligaciones de la sociedad. Claramente, existen sociedades que no tienen esta limitación y por eso es una de las razones de las que han entrado en desuso. Aquellas sociedades en las cuales no existe un límite de la responsabilidad que va a tener un socio respecto de las obligaciones de la sociedad, no tienen una ventaja respecto de estas sociedades y por lo tanto pues, han caído en desuso como la sociedad en nombre colectivo. Los órganos sociales de la sociedad anónima, pues podemos hablar de que tiene tres órganos fundamentales, que es la Asamblea de Accionistas como órgano supremo, que es el Consejo de Administración o el Administrador Único. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del Administrador Único, no por ser un órgano unipersonal deja de ser un órgano de la sociedad. Y el órgano de vigilancia, que ya señalábamos, en este caso es obligatorio, porque pues la sociedad anónima debe de contar con uno o varios comisarios y que tienen facultades y obligaciones muy relevantes para los aspectos pues vamos a llamarle financieros de la entidad y que más adelante vamos a ver, porque pues ellos deben de presentar un informe anual sobre la velocidad de los estados financieros que reportan los administradores. Entonces, si estamos pensando en el reparto de utilidades, pues sí ya tuvimos que haber pasado por la presentación de los informes que hace el Consejo de Administración, la presentación del informe que hace el comisario, la aprobación de los estados financieros, la determinación de que haya dividendos y de que haya utilidades y la aprobación de que, bueno, que se hagan las reservas legales, pago de impuestos y que después de todo esto haya utilidades para procederse al pago de dividendos. Es decir, si no tenemos un comisario, si este comisario es, vamos a llamarlo de papel porque no lo pusimos ahí en la constitutiva, pero no tiene una participación activa, pues eventualmente cuando querramos repartir dividendos en nuestra sociedad va a haber un problema. Y claramente la ley dispone que puede existir responsabilidad para el órgano de administración que apruebe el reparto de utilidades sin los pasos previos. Este, no solamente temas corporativos, sino obviamente también para temas fiscales. Entonces, es importante considerar estas circunstancias cuando tratemos de pensar en el tipo de sociedad que nosotros vamos a querer, porque si no vamos a tener un comisario ni asumir, ni poder asumir los costos que esto implique, pues eventualmente cuando lleguemos a un punto de reparto de utilidades, que es lo más importante de lo que quiere alguien cuando está formando un emprendimiento, pues va a haber un problema. Y ese problema se va a ir haciendo más grande y más grande conforme pasen los años. Cuando existen este tipo de responsabilidades, pues la ley también presupone que si bien por regla general la responsabilidad de los socios o accionistas se va a quedar en el pago de sus aportaciones, pues cuando hay faltas a las obligaciones respecto del acta de la asamblea de accionistas, respecto del consejo de administración, pues esta responsabilidad ya no va a ser únicamente el pago de las aportaciones, va a pasar lo que se conoce como el levantamiento del velo corporativo y que puede llegar a impactar en el patrimonio de los accionistas. Entonces,
No es constituir una sociedad nada más porque sí, porque pues, se nos platicó de los amplios beneficios, sino también la responsabilidad que esto implica para cumplir con las obligaciones corporativas y fiscales que con esto llevan para que tengamos un orden y que la vida corporativa de nuestro emprendimiento sea óptima y que en lugar de, y que nos beneficie en lugar de afectarnos. Si no podemos hacer esto, si nuestros costos, el emprendimiento actual de inicio no nos da para que podamos nosotros asumir este tipo de órganos de vigilancia, lo mejor será pensar en otro tipo societario o en otra manera de llevar a cabo nuestras actividades comerciales, como una persona física con actividad empresarial o como una persona física que teniendo actividad empresarial esté tributando bajo el régimen de reciclo, régimen simplificado de confianza, y que esto pues, nos ayude a mitigar este tipo de circunstancias. Esto claramente se tiene que consultar con nuestro abogado corporativo para que nos pueda asesorar respecto de en qué punto estoy, cuál es mi necesidad y el derecho que me brinda para ello. Ahora bien, vamos a continuar con la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Esta Sociedad Anónima Promotora de Inversiones se encuentra regulada en la Ley del Mercado de Valores. Podemos definirla como una modalidad flexible de la sociedad anónima que tiene como objetivo promover la inversión de capital en empresas y privadas con mayor libertad contractual y mecanismos de gobierno corporativo más avanzados. Este, Después de las reformas de 2014, la sociedad anónima simple, vamos a llamarla la sociedad anónima de toda la vida, también tiene muchas cualidades que comparte con la sociedad anónima promotora de inversión. Y la sociedad anónima promotora de inversión tiene algunos candados que sí no pueden serse saltados. Por ejemplo, una diferencia básica es el tema del consejo de administración. La sociedad anónima, como mencionábamos en la diapositiva anterior, puede ser llevado a cabo por un administrador único. Y en este caso tiene que ser un consejo de administración. Esto ya nos habla de que tienen que ser dos o más personas las que estén involucradas en este consejo de administración. Y pues esto ya nos va a implicar, como mencionábamos, un costo adicional al tema del gobierno corporativo. Tiene muchos candados y no porque parezca ser una muy atractiva respecto de la posibilidad de jalar inversión, pues no necesariamente muchas veces nos conviene. Eh, pero pues es por eso es importante tener en cuenta todas las cualidades y por ahorita vamos a verlas. Puede convertirse esta en una sociedad anónima promotora de inversión bursátil. Eh, Su constitución pues tiene que ser siguiendo los elementos generales o las disposiciones generales de una sociedad anónima con las menciones tradicionales de denominación, objeto, capital, duración, administración y pues obviamente las particularidades de la promotora de inversión. Cabe señalar que no requiere autorización de autoridades como la CNBV para su constitución como si otro tipo de sociedades financieras. Debe incluir en su denominación el nombre completo, sociedad anónima, el tipo societario, sociedad anónima promotora de inversión o su abreviatura, SAPI, y no requiere un capital mínimo legal, aunque su capital debe de estar íntegramente suscrito. Puede prever en sus estatutos múltiples clases de acciones con distintos derechos económicos y políticos corporativos. Este es también una distinción que tiene respecto de la sociedad anónima y que pues en su momento vamos a detallar. Cuando hablemos de los derechos y obligaciones de los accionistas. Su objeto, básicamente, y su finalidad es atraer inversión privada o de riesgo y ofrece mecanismos de protección a inversionistas minoritarios, facilita su entrada y salida de capital. Lo importante es que busca servir como un vehículo para empresas emergentes o en crecimiento y para inversiones de capital privado, como que es lo que se llama el venture capital. Eh, Puede emitir acciones con derechos diferenciados, como derecho de veto o voto múltiple, preferencias en dividendos, liquidación, derechos de arrastre, derechos de acompañamiento en la venta, que se llaman drag along y tag along, y restricciones en la transmisión y obligaciones. Las restricciones de estos derechos deben estar debidamente inscritos en el registro de acciones. Puede pactarse que no haya libre transmisión de acciones, a diferencia de la sociedad anónima, que tradicionalmente y por regla general es una de sus cualidades, la libre transmisibilidad de las acciones. Ya hablábamos del gobierno corporativo como una de las principales distinciones de la sociedad anónima, en el cual debe de estar a cargo de un consejo de administración y puede contar también como órganos adicionales como vigilancia, asesoría, eh, y pues, de esta manera también puede pactar convenios con los accionistas con efectos jurídicos, a diferencia de la sociedad anónima.
Algo relevante puede ser el tema del derecho de separación o de retiro en casos de modificación sustancial de los derechos de objeto social. Y una de las ventajas principales, como mencionábamos, es la flexibilidad contractual, que permite diseñar estatutos más ajustados a las necesidades de los socios y de inversionistas, la protección a minoritarios, la facilidad de transición a una sociedad bursátil y pues dentro de sus desventajas está pues una mayor complejidad estatutaria, administrativa, puede implicar costos más altos y pues por eso sería muy importante conocer lo que nosotros necesitamos para determinar la necesidad y el tipo que se pueda adecuar a nuestro emprendimiento. Por último, de este módulo vamos a hablar de la SOFOM, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, que también se habla mucho, especialmente cuando se habla respecto de operaciones financieras. Esta SOFOM es una sociedad mercantil que tiene por objeto otorgar crédito, celebrar arrendamiento financiero y realizar operaciones de factoraje financiero, las cuales pues se encuentran contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de forma habitual y profesional. Y se trata de una entidad financiera no bancaria que puede operar con o sin vínculo de entidades o supervisión financiera, dependiendo de su tipo. Existen básicamente dos clases, y seguramente le hemos escuchado muchas veces, que son la SOFOM entidad regulada, que es una supervisada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y será regulada porque está vinculada o forma parte de un grupo financiero o de instituciones de crédito y tiene vínculos patrimoniales con instituciones financieras reguladas como bancos o aseguradoras. Y están las SOFOM, entidad no regulada, que no está bajo supervisión directa de la CNBV. Esta sociedad tiene que tener un registro, al menos, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios del Sistema Financiero. Se constituyen como sociedades anónimas, pero su denominación debe contener el tipo completo, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, o su abreviatura SOFOM, y si es una entidad regulada o no regulada, según corresponda. No existe tampoco un capital mínimo, salvo que la autoridad ponga requisitos adicionales dependiendo de las operaciones o el riesgo que tenga esta entidad. Eh, el objeto social debe limitarse a las actividades financieras previstas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, el crédito, el arrendamiento financiero y el factoraje, y pueden captar recursos únicamente mediante crédito o líneas de financiamiento de terceros, no del público en general, salvo que sean parte de un grupo financiero autorizado. Y esta es una de las cuestiones más relevantes cuando vamos a hablar de operaciones de crédito como tal o de las operaciones de crédito que llevan a cabo las instituciones de banca múltiple. Y es bien importante tener cuidado con esto porque si nosotros queremos llevar a cabo la captación de recursos del público en general y no tenemos una autorización de este tipo de sociedades financieras, de instituciones de crédito, podemos estar cometiendo un delito contemplado en la ley de instituciones de crédito. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de emprendimientos, pues es bien importante tener una asesoría de un abogado corporativo para que nos ayude a delimitar si esta SOFOM puede ser algo que nosotros nos puede servir, porque pues claramente los requisitos de su constitución son mucho menores que los que requiere una entidad financiera como una institución de crédito, el cual tiene un capital mínimo altísimo. Entonces, es importante considerar esto eh, para pues, nuestra empresa. Ahora, respecto a la administración y los órganos sociales, se rigen por órganos tradicionales de una sociedad anónima, que van a ser las asambleas de accionistas, el consejo de administración y el comisario, pero pues tiene sus notas específicas. Eh, Porque los administradores y los funcionarios relevantes deben cumplir con los requisitos de honorabilidad y experiencia financiera contemplados en el artículo 87C de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Mencionábamos que las entidades reguladas pues son entidades supervisadas íntegramente por la CNBV
por el Banco de México y por la Conducef, y deben de presentar estados financieros auditados y cumplir con las reglas de capitalización, reservas y revelación de información que se establecen. Ahora bien, las no reguladas, como ya adelantábamos, no están sujetas a la regulación prudencial de la CNBV, pero sí deben cumplir con otro tipo de normativa, como pues, la Ley Federal para prevenir e identificar operaciones de recursos de procedencia ilícita y operaciones de transparencia ante eh, a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Sin embargo, la CNBV, aunque estas entidades no reguladas no están, como su nombre lo dice, reguladas directamente, la CNBV sí puede intervenir en caso de que advierte infracciones graves o denuncias de operaciones irregulares. Eh, pues ya mencionábamos de las actividades que puede realizar, que es el otorgamiento de crédito, el arrendamiento financiero, el factoraje financiero. Estos contratos eventualmente vamos a tocar. Y pues obviamente lo que señalamos no puede captar recursos del público en general, como ofrecer cuentas de ahorro ni emitir instrumentos de inversión sin autorización bancaria. Entonces, bueno, pues esta es una sociedad bastante compleja, pero es una sociedad que es bastante común en el sistema corporativo mexicano. Y pues bueno, estas son las sociedades en las que nos vamos a enfocar en este módulo. Espero que haya habido claridad respecto de algunas particularidades de las sociedades, de sus distinciones y eh, principalmente hacer notar que no todas las sociedades son iguales, que existen cualidades y características específicas y que dependerá de nuestro emprendimiento y de nuestras particularidades de nuestro caso determinar cuál es el tipo societario que más nos conviene, pudiendo ser algunas de estas o una diferente y pues claro, siempre asesorándose de un abogado corporativo para que nos pueda guiar. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar este módulo 3. El siguiente módulo hablaremos de el proceso de constitución de sociedades mercantiles. Muchas gracias por ver el video. Soy Abelino Jaramillo, su abogado corporativo. Saludos.